Estamos en un estudio de los 10 mandamientos. Y hoy vamos a ver el tercero y el cuarto, amados. Y el tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdense que estos mandamientos no son de hombre. Acuérdense que Moisés subió al monte Sinaí, estuvo allá 40 días y 40 noches en ayuno y oración, y bajó con las tablas de los mandamientos. ¿Se acuerdan? Esta es la voluntad de Dios. No podemos nosotros cambiar los mandamientos, porque esto nació en el corazón de Dios. Entonces no los podemos nosotros ni cambiar, ni disminuir, ni quitar, ni poner, porque nació en el mismo corazón de Dios para todo aquel que pertenece a su pueblo, para todo aquel que Él salva. Y en el tercero dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente. Dice Jehová, por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Y a qué se refiere esto? Es que antes había muchos juramentos en el nombre de Dios, amados. Y ahora todavía hay todavía. El hombre no se detiene cuando dice por Dios, en serio, y en el nombre de Dios, y lo están invocando continuamente como si fuera una palabra más en el diccionario, y tú estás metiendo el nombre del Señor en cosas vanas para justificarte. Que el hombre dice, te lo juro por Dios, pero para que sus palabras tengan mayor credibilidad. ¿Sí me explico? Pero es mejor no tomar el nombre del Señor para hacer ningún tipo de juramento. Porque dice que cuando una persona jura por Dios y no cumple el juramento o no cumple la promesa, se condena automáticamente porque lo hizo en el nombre de Dios. ¿Lo estamos comprendiendo? Entonces no podemos tomar este nombre a la ligera, y no nos vamos a ir al extremo tampoco, porque hay otros que, ay, no hables de Dios, ay, no esto, y no digas esto porque te vas a... No, tampoco. La palabra de Dios dice que el que no invoca su nombre no será salvo. Aquí la cuestión es que lo tenemos que hacer de la manera correcta. El nombre de Dios es para alabarlo en mi vida, para adorarlo, para exaltarlo. El nombre de Dios es mi estandarte en mi caminar. Pero no lo puedo atravesar como un juramento para sacar un provecho personal o para que mis palabras cobren vida o sean más creíbles. Y la gente común siempre habla de Dios y si Diosito quiere, y pues ok, está bien, porque la voluntad de Dios se tiene que hacer en todas las cosas, pero nunca lo podemos atravesar en una promesa o en un juramento. Y eso es lo que realmente, en resumen, significa el que no tomemos el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Amén. Y quiero que veamos Mateo 5. Mateo 5, 33 al 37 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y nuestro no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, amados, ¿no se acuerdan ustedes
que en el antiguo, se movía mucho este tipo de juramentos, de hablar de Dios con mucha ligereza. Entonces mucha gente está mal, está en maldición, está enferma, está en complicaciones, porque lo hacen con ligereza y hablan de Dios y lo meten todavía en chistes y lo meten en pláticas burdas, y ahí es donde debemos de tener mucho cuidado, porque estamos hablando de nuestro Dios. Amén. Entonces no participes en esto y tampoco participes en juramentos. Y no prometas nunca lo que no puedes cumplir, o sabes que estás en la cuerda floja para cumplirlo, o que no tienes los medios necesarios para llevarlo a cabo. Así es que no tomemos el nombre de Dios en vano. Ok, vamos a regresar a Éxodo 20 y ver el cuarto mandamiento. Yo nomás te voy a hablar hoy de 2 mandamientos. En el verso 8 de Éxodo 20 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y qué importante es todo esto, amado. Porque en los mandamientos de ahora no se ven. No se ve mucho esto, no se habla mucho. Se habla de no mentirás, no matarás, no dirás falso testimonio, no esto, no lo otro, no desearás la mujer de tu prójimo. Pero los primeros mandamientos los invalidamos. Y debemos nosotros de recordar, amado, que fueron escritos por Dios, de la mano de Dios directamente. Y si Él lo hizo es porque tienen una importancia tremenda en nuestras vidas, y no los podemos invalidar, y los tenemos que estar recordando continuamente. Amén. Y no son 6 mandamientos, ni son 7, son 10 mandamientos. Y lo tenemos que saber. Y yo creo que los más importantes están a la cabeza y siguen, ¿verdad? Y ahora el cuarto nos habla de que nos acordemos del día de reposo para santificarlo. ¿Dónde nace esto del día de reposo? Nace también en el corazón de Dios. Dios se tardó ¿cuántos días para hacer toda su creación? 6. ¿Y en el séptimo qué hizo? Reposó. Yo te pregunto, ¿reposó porque estaba cansado? ¿O porque lo quería dejar establecido así? Entonces trabaja 6 días y el séptimo reposa, pero Él le da un significado a ese día de reposo. Y quiere que todo su pueblo en el mundo, el día de reposo, nos juntemos para poder venir a alabarlo y adorarlo. No es solamente para reposar, el cuerpo lo necesita, porque Él no hizo el día de reposo para Él, sino lo hizo para bendición de nosotros. Así les decía Jesús a sus discípulos. Entonces Él asigna el día de reposo para que descansemos de las labores, para que nuestro cuerpo no se afane, para que nuestra mente pueda tener también el reposo que necesita, de preocupaciones, de afanes, de tensiones, de angustias, de todo, amados. Porque el cuerpo truena. ¿Sí sabían que el cuerpo truena si no tiene el tiempo de reposo? Y vamos a verlo esto con la Biblia. Y en Isaías 66, verso 23, dice: y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Para qué separó el día de reposo? Para venir a adorarle. Escuchen esto, porque hay mucha gente extremista. Y dicen que a fuerza el día de reposo tiene que ser el sábado. Y si no es el sábado, le echan a todo el mundo que no guarda el sábado. Yo te digo, en aquellos lugares, el sábado era el día de reposo. En México, el domingo es el día de reposo y Dios lo respeta. ¿Sí me explico?
Porque en otros lugares hay otro día de reposo, pero la gente se junta el día de reposo para alabar y adorar a Dios. Entonces, si no lo hago en sábado, no hay problema. Claro que no, claro que no. Porque según la nación, asigna la nación un día de reposo a la semana. Y ese hay que respetarlo. Las autoridades, ¿por quién fueron puestas? Entonces, ¿él se va a contradecir? Claro que no. Aquí lo que importa es tu corazón, amado. Y aquí en México, tomamos el domingo como día de reposo. Tomamos el domingo para venir a la iglesia. Tomamos el domingo para venir a adorar a Dios. Y si no lo hacemos el sábado, no hay problema. Muchos lo hacen el lunes, amado. A otros les toca el lunes, a otros el sábado, a otros el domingo. Bueno, no hay problema. No podemos entrar en un legalismo espiritual. Les decía hace rato que si Dios descansó el séptimo día, nosotros estamos obligados a hacerlo. Dios no lo hizo porque Él estuviera cansado. Lo hizo para dejarnos la enseñanza, como en toda la Biblia está escrito. Entonces, Él nos deja establecido que un día tienes que descansar, amado. Y perdónenme, yo no quiero señalar a nadie, no quiero hacer sentir mal a nadie, porque hay empresas que que a su gente la llevan a trabajar el domingo. Bueno, ok, ni modo, esas empresas así se mueven, pero yo creo que tú puedes orar a Dios y decirle al Señor, dame el lugar o el tiempo para venir y adorarte los domingos, para alabarte, porque para eso fue creado el día de reposo, para que tu cuerpo tuviera un descanso, pero para que alabaras y bendijeras a Dios. Entonces tú puedes orar y decir, Señor, que haya un cambio aquí en la empresa, o muéveme a un lugar donde yo pueda alabarte para que este propósito no se pierda, porque fuimos creados para alabar y para adorar a Dios, no para estar llenos de afán, amados, no para enriquecernos a base de tanto trabajo duro y duro y duro y duro y duro. Cuando la gente dice, oye, yo no voy a abrir el negocio porque el domingo, porque pues necesito más dinero, necesito más entradas, o tengo que trabajar, o tengo que hacer esto para que haya más entradas. Tú no estás confiando en Dios. No estás confiando en que Dios te puede suplir todo lo necesario y más. Dios deja establecido que si tú haces su voluntad, entonces Él te va a bendecir los otros 6 días. La gente cree que si trabaja más horas es más bendecido. La gente cree que si trabaja más días es más bendecido. Y la gente es bendecida cuando obedece a su Creador. Cuando tú obedeces al Creador no hay trabajo pesado, y lo poco que tú trabajes te va a redituar mucho porque estás en el orden de Dios. Dale un aplauso al Rey. Dáselo al Señor. Ahora, los que tienen negocio aquí saben que si le llaman a un empleado a trabajar el domingo, no le va a rendir igual el lunes, porque no tuvo su descanso. A lo mejor sí va, pero no va a tener el mismo rendimiento que si descansara el domingo y ahora llegue fresco el lunes a trabajar. Esto es automático, amado. El cuerpo se cansa. Hay tensión, hay preocupación, hay dolor de cabeza, hay fatiga del cuerpo. El cuerpo tiene que descansar. Entonces el domingo lo usamos para descansar del trabajo y para venir y alabar a Dios. Y ese domingo, ahora que es el día de reposo en México, tienes que respetarlo. Tanto como para que descanses, pero primeramente para venir y alabar y adorar a nuestro Dios. Amén. Dile al de al lado, no faltes los domingos, no faltes los domingos. Dice en Isaías 56, verso del 1 al 7. Vamos a leerlo, amados. Y así dijo Jehová, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. ¿Que guarda qué?
para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal, ¿verdad? Escuchen la bendición de Dios. Primero, Él inicia diciendo que hay justicia cuando hacemos esto. Guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación. Por eso es tan bueno que la gente no deje de congregarse. Habla de salvación, habla de derecho y habla de justicia. ¿Te estás dando cuenta a qué conlleva el guardar el día de reposo? Es tremendo esto, no es cualquier cosa, no es de que, ay, si quiero voy a la iglesia y si no, no, y pues me levanto tarde o me quedo a ver una película o ¿sabes qué? Voy a ver un partido de fútbol o me voy a llevar a mis hijos al parque a que jueguen o yo no sé. No está negociable el día de reposo, amados. No está negociable. Tenemos que seguir las instrucciones. El pueblo de Dios va a destacar por su fidelidad a Dios, por el compromiso que tiene a Dios, porque no puedes hacer elástica la palabra de Dios. Y lo dice ahí, bienaventurado el hombre que hace esto, que lo guarda, y el hijo del hombre que lo abraza. ¿Qué es abrazar, amado? Que lo respeta, que no lo suelta, que está atento. Para que el domingo siempre ir a la iglesia, a adorar, a alabar a Dios, para que reciba la palabra del Señor, la edificación con su palabra, para que sea sanado, para que sea liberado, para que reciba el buen consejo de cómo guiar a su familia. Para eso Dios nos llama el domingo. Dice, entonces tú tienes que abrazarlo. No lo hagas sencillo, no lo hagas elástico. Tienes que enseñárselo a tus hijos también. Hey, el domingo es del Señor. Y lo tienes que estar aplicando día con día para que las generaciones que van creciendo también lo hagan, amados. Porque si no lo hacemos, y si el niño o la niña te dicen, ay, es que tengo sueño, ay, es que voy a ir con mi amigo, es que voy a ir con mi amiga, es que tengo esto que hacer, y ya estás haciendo elástica la palabra de Dios, cuando ellos crezcan, no van a seguir a Dios. Y la palabra de Dios que dice, instruye al niño en su camino, y cuando él fuere grande, no se apartará. Y tenemos que enseñarle los principios, tenemos que enseñarle los valores y tenemos que decirle que esto no es opcional, esto no es negociable. Tienen que ir a la iglesia, aunque sea empujones, pero tienen que ir a la iglesia. Amén. Y te voy a decir cómo funciona el Espíritu de Dios, amado. Cuando nuestros hijos vienen a la iglesia a temprana edad y están escuchando la palabra y viendo el buen testimonio de los hermanos y sintiéndose en un ambiente agradable donde no hay maledicencia, donde no hay chistes de doble sentido, donde no hay pensamientos malos y se sienten ellos en un ambiente sano, espiritualmente hablando, se sienten bien. Cuando ellos se quieren salir un poquito del huacal, cuando ellos quieren correr un poquito para el mundo, el Espíritu Santo les recuerda todo lo que aprendieron y los vuelve a jalar a la iglesia, amado. Porque ellos dicen, no soy de aquí, esto no me lo enseñaron mis padres. Entonces vienen a la iglesia y se empiezan a congregar de vuelta. Porque muchos jalan para el mundo, quieren probar el mundo, amado. Y cuando hablo del mundo, hablo del pecado. ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros que lo sonsacan. ¿Lo estamos comprendiendo? Y qué mejor que ellos tengan un cimiento espiritual en la doctrina correcta de Jesús. Entonces tenemos que enseñarlos día con día. Dice entonces, el hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. ¿Cómo profanaría yo el día de reposo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Haciendo otra actividad que nada que ver con la iglesia? ¿Podría hacer algo? Pues yo creo que sí, ¿verdad?
¿Cómo profano el día de reposo haciendo mi voluntad y no la de Dios ese día? Yo creo que si Él te dio la vida, nos dio la vida, Él tiene derecho a exigirnos que un día a la semana nos juntemos todos para alabarle y adorarle y expresarle nuestra gratitud. Tiene todo el derecho. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no lo hacemos? Entramos en una rebeldía y profanamos su día. ¿Lo estamos comprendiendo? Hacemos nuestra voluntad. Me acuerdo cuando era un adolescente, papá nos llevaba a la iglesia todo fin de año. Nos llevaba a la iglesia a iniciar el año ahí, a las 12 de la noche. Órale, vámonos a la iglesia, todos a la iglesia, a recibir el año ahí. Y vamos a recibir el año, gloria a Dios. Y todas esas enseñanzas se quedan en el corazón, amado. Ahora, no hay año, escúchalo, no hay año que no reciba el año de rodillas. Nos postramos y despedimos el año dándole gracias a Dios por toda la bendición. Y recibimos el año nuevo de rodillas. Dándole a Dios nuestra gratitud, dándole las primicias del primer año, dándole nuestro tiempo. Mientras unos buscan la manera de divertirse, mientras unos están alcoholizados, mientras unos aprovechan para juntarse toda la familia y hacer una escandalera bruta, nosotros como cristianos lo recibimos, nos despedimos de rodillas y lo recibimos de rodillas. Y aquí en la iglesia tenemos esa tradición. Que ese año viene toda la iglesia, nos postramos ante Dios y antes de que den las 12 estamos clamando a Dios, tenemos un programa precioso y clamamos a Dios y lo recibimos llenos de bendición. ¿Qué les vamos a enseñar a nuestra familia y a nuestros hijos si no tenemos prioridades, amado? Y cuando tenemos a Dios como prioridad, les estás enseñando lo correcto. Les estás enseñando a todos los que ese día se alcoholizan, que ya andan para allá y para acá, que tú no tienes necesidad y que hay prioridades en tu vida y que no tienes que andar cayéndote para divertirte y pasarla bien, amado. Claro, se puede. Fíjense lo que dice en el verso 3. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, porque soy extranjero, claro. Que no diga el eunuco: he aquí yo soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de ¿qué? ¿Qué representa un eunuco? Una persona que no produce, ¿verdad? Un árbol seco, un árbol que no da fruto. Un extranjero que carece de autoridad en el lugar que está visitando. ¿Sí me explico? Entonces dice Dios que el extranjero y el eunuco que no digan que son maldecidos. Y dice: he aquí soy un árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos y a los que guarden mis días de reposo, dice el Señor, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Dice en el verso 5, yo les daré un lugar en mi casa y dentro de mis muros. Escuchen esto. Dice que si el eunuco, el extranjero, o sea, el que no produce y el que carece de autoridad, dice, si ellos abrazan mi pacto, entonces el día de reposo es un ¿qué? Pacto. Es un pacto con Dios que no podemos quebrar. No lo podemos quebrantar. El domingo es para el Señor. Y dice que si el árbol seco, el eunuco o el extranjero abrazan ese pacto con Dios, Él les va a dar un lugar en su casa, dentro de sus muros. Y les va a dar un nombre mejor que el de los hijos. Hijas, ¿por qué dice esto?
Porque muchas veces el hijo y la hija no abrazan este pacto. Lo rompen con facilidad. Dice, pero si viene el extranjero, que nada tiene que ver con ustedes, si viene el eunuco, que es un árbol seco, yo les voy a dar un lugar especial dentro de la congregación, dentro de mis muros. Y si eso tiene Dios para el extranjero y para el árbol seco, ¿qué no tendrá para ti si guardas el pacto? ¿Qué no hará Dios contigo si tú eres el hijo legítimo? Amén. Yo creo que Dios tendría grandes cosas cuando nosotros nos aferramos y decimos, el domingo ni de chiste me lo pierdo. Yo tengo que ir a la iglesia. Ahora no es de venirte a pasar todo el día. Antes se hacía, amado. Antes era todo el día. Pero ahora tienes que venir a la iglesia y luego en la tarde puedes hacer tus quehaceres. Porque muchos decían, oye, es que el día de reposo no puedes hacer nada. Yo te digo una cosa, Jesús les dijo, ¿quién no desata el día de reposo su buey o su asno y los lleva a tragar agua? Y dijo Jesús, yo soy el Señor del día de reposo. Entonces cuando tú ya vienes y alabas a Dios y lo adoras a Dios, entonces tú ya puedes tener el reposo para tu cuerpo, puedes visitar tu familia, porque hay unos tremendos, amado, que no cocinan ni ese día. Pero decía Jesús, hipócritas. Lo decía Jesús, no yo, ¿Quién en el día de reposo no desata su buey y su asno y los lleva a tragar agua? Ustedes lo hacen. O si cayeron en un pozo, ¿quién de ustedes no lo saca? O sea, como diciendo, no sean exagerados, no sean legalistas. Cuando tú vienes a la iglesia y el día de reposo tú alabas a Dios, adoras al Señor, exaltas al Señor. Ahora sí, mira, es como el carro sin gasolina. ¿A qué vas a la gasolinera? ¿Y si no le echas? Pues ya no jala, ¿verdad? Igualmente tu vida espiritual, si tú no vienes y recargas tu batería, no vas a funcionar el resto de la semana correctamente. Vas a andar tropezando, vas a ser tentado por el diablo y vas a caer, amado. Vas a de alguna manera a estarte enfriando espiritualmente. Pero cuando vienes el domingo, alabas y adoras a tu Creador, tu espíritu se vivifica, tu alma se limpia y empiezas a cobrar ánimo. Amén. Amén. Se cae la angustia, te sacudes el resentimiento, la falta de perdón. Tu espíritu se aviva, amado. Y dices, vamos a echarle para adelante. Ya tengo las pilas cargadas. ¡Vamos! Es muy importante el reposo en el cuerpo. Ahora dice aquí que Dios te va a bendecir, y si bendice al extranjero y si bendice al eunuco, entonces a nosotros nos va a levantar de una manera poderosa. Y cuando tú vienes el domingo es porque Dios te va a restaurar en todas tus áreas. Te va a bendecir en todas las áreas. Cuando tú vienes el domingo, Dios toma tu petición, toma tu necesidad, o te va sanado o te responde en el transcurso de la semana. Cuando tú vienes el domingo, el Señor está aquí presente y está viendo tu actitud en su casa. Está viendo si estás ahí con el celular, está viendo si estás distraído, está viendo todas las cosas. Él está viendo a sus hijos. Y al más fiel es al que va a bendecir. Al más atento es al que va a bendecir. Al que está en todo es al que va a bendecir. Al que está distraído se va a perder, amado, la bendición. Dáselo al Señor fuerte. Dice en el verso 5, lo repito, yo les daré un lugar en mi casa dentro de mis muros y un nombre mejor que los de los hijos y las hijas. Un nombre perpetuo les daré, que nunca, ¿qué? Perecerá, porque también está hablando de salvación. El que guarda el día de reposo y no lo profana, ese es salvo. Verso 6, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos,
a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice, yo los llevaré a mi santo monte. Y ahí ¿qué? Los recrearé en mi casa de oración, y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados por mí en el altar. Amén. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Gloria a Dios. Dale otro aplauso al Rey. Dáselo fuerte. Amén. Amén. Dios tiene algo tremendo cuando tú el domingo lo abrazas, cuando tú el domingo lo guardas para Dios. Y si un día te toca andar de viaje, ¿sabes qué? Y no encuentras alguna iglesia cerca, date un tiempo. Si tú estás de viaje un domingo, date un tiempo, júntate con tu familia, con los que están de viaje, y dedíquenle un tiempo a alabar y adorar a Dios. Dedíquenle un tiempo a la palabra, para que Dios vea que eso no te va a distraer, que estás conectado espiritualmente con Él. Hagan algo como familia en caso de que algún domingo, ahora no tiene que ser todos los domingos. Digo, me refiero a que, oye, no, pues al cabo ya el pastor dijo que cada domingo y voy a estar faltando los domingos. No se trata de eso. Siempre vamos a procurar nosotros, amado, estar el domingo en la iglesia. Dice en el verso 7, yo los llevaré a mi santo monte y ahí los recrearé. ¿Quién necesita una recreación, amado? ¿Qué significa la palabra recrear? Es activar nuevamente lo que está pasivo. Tú cuando eres recreado, eres renovado, eres restaurado, eres bendecido. Entonces el Señor dice, ahí yo lo voy a recrear. Y quiero que sepas que a como está el mundo, a como está el afán, a como está el temor, todos necesitamos ser recreados. No puede ser que mucha gente salga de la iglesia con la cara de limón, con amargura de espíritu, serios, cansados, sin ilusiones. Tienes que venir a la iglesia, tienes que salir recreado, con una pila recargada, diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo lo voy a hacer. Yo voy a inculcar esto a mis generaciones para que vengan a tu casa domingo tras domingo. Y ¿sabes qué? Yo voy a salir de aquí con un ánimo pronto para predicar tu palabra, para exaltar tu nombre, para que cuando hable de ti muchos sean alcanzados, y salir con una actitud diferente, amados. Ser recreados en mi casa de oración. Ahora, muchos dicen, no, yo oro en la casa, ¿se acuerdan? No, yo en mi casa hago oración. No, yo en mi casa leo la palabra. Entonces Jesús, ¿por qué llamó este lugar de reunión casa de oración? Dile al de al lado, para que dejes tus peticiones a Dios. Amén, dáselo al Señor. Amén. Cuando tú vienes a la casa de oración, el Señor sabe sin que tú se lo pidas las necesidades que tienes. Y cuando tú vienes y confirmas con tu presencia esa necesidad, entonces Dios suple tu necesidad, porque dice que mi casa será llamada casa de oración. Y ahora dice, sus holocaustos y sacrificios serán aceptados en mi altar. ¿Por qué crees que muchas veces el pastor les hace el llamado que pasen al altar? Porque dan un paso de fe. Y todos tus esfuerzos, no estoy hablando de sacrificios de animales o de sacrificios carnales, porque ya Jesús pagó por todos. Pero todos tus esfuerzos, amado, Dios te los recompensa. Los ve con agrados. Cuando haces un sacrificio de alabanza, cuando haces un sacrificio para llegar temprano, cuando haces un sacrificio y estás cansado para levantar manos santas delante de Él, o para moverte, o para gozarte en su presencia, dice que todos los sacrificios van a ser aceptados por Él. Él te los va a recibir, y cuando Él te los recibe, suben como un olor fragante ante su presencia, y tu caminar con Él le empiezan a agradar a Dios. Amén. Amado pueblo, escuchen esto. ¿Qué es lo que pasa cuando un padre ve a un hijo
que está triste? ¿No se entristece también? ¿No se preocupa también? Así es Dios cuando nos ve a nosotros tristes, cabizbajos, sin ánimo, se preocupa. ¿Y qué no viene el Padre terrenal a hablar con el Hijo, a ver qué necesidad tiene o en qué lo puede ayudar? Pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre, que Él es bueno, dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida? Entonces, cuando Él nos ve tristes o cabizbajos, Él viene y va y escudriña tu corazón y ve cómo está alineado a Él para suplir tu necesidad. Los sacrificios serán aceptados por Él, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Amén. Dale otro aplauso al Rey, porque Él es único, digno. Isaías 58, con esto voy cerrando. Isaías 58 y vamos al verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu propia voluntad, en mi día, ¿qué? En mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, di conmigo, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Dale un aplauso al Rey. Amén. Rápidamente les explico esto. Verso 13 dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu propia voluntad, en el día santo. El domingo, ¿qué es día qué? Santo. Dice que si tú, al retraer tu pie, es no hacer lo que tú quieres, sino hacer lo que debes hacer. Es no hacer tu voluntad, de que, ay, que voy a hacer esto, es que voy a hacer lo otro. No. Primero es lo del Señor. Y en la tarde, si tienes el tiempo, gloria a Dios, haces tu voluntad en la tarde, pero lo primero es venir, porque ese es día santo. ¿Y santo qué significa si no es consagrado a Dios? Entonces el domingo tiene que estar consagrado a Dios. Entonces retira tu pie de hacer tu voluntad, no hagas lo que tú quieres hacer, sino que en tu corazón ya esté establecido de que el domingo es del Señor y que tienes que venir a alabarle y adorarle y bendecirle. Amén. Tienes que comprender lo que les he dicho, que el domingo es para darle a Dios nuestra alabanza, levantar manos santas, sin ira ni contienda. Y es por eso es tan importante que estemos desde el inicio todos, porque lo único que recibe Dios de ti el día de reposo es tu alabanza, es tu adoración. Y si llegas cuando todo eso ya pasó, tú no le estás entregando a Dios nada y no estás santificando el día. Amén. Y lo dice: si lo llamares delicia. ¿Qué más? Santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces venir a la iglesia tiene que ser ¿qué? Una delicia, amados. Una veneración. Decir, ¿sabes qué? Mijito, se me levantan una hora antes. Oye, es que me desvelé anoche, lo siento,
pero se me levantan una hora antes. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a alabar y adorar a Dios, y eso es una delicia para tu cuerpo, para tu espíritu, para tu alma. Tienes que deleitarte haciéndolo. Tú no puedes estar como soldado raso. No estás en el campo militar, amado. Tienes que moverte, tienes que alabar a Dios, tienes que glorificarle, tienes que expresar una sonrisa cuando le estás alabando. Pero si llegas todo apresurado, batallando con los niños, entonces no te puedes deleitar, porque no estás en la visión. Y si tú te has dado cuenta, en la alabanza, primero alabamos a Dios y los últimos cantos son de adoración, donde tu espíritu se pierde con Él, donde andas allá volando en la presencia de Dios. Tiene que ser una delicia venir a la iglesia. Enséñales a tus hijos a hacer lo correcto. ¿Qué mejor herencia les puedes dejar si no es de depender de un Dios vivo? Que no dependan de casas de empeño, y que voy a empeñar lo que papá me dejó, y que voy a empeñar lo que mamá me dio, y que voy a vender la casa que me dieron, y que el terreno que me dieron. ¿Por qué? Porque no los enseñamos a depender de Dios. Cuando dependen de Dios, ellos, Dios les suple todo, les suple todo lo que van necesitando. La riqueza está con Dios, la bendición está con Dios, la cobertura está con Dios. Pero si les decimos, ay no, quédate dormido, no pasa nada, ay quédate, ya no quiero estar batallando contigo, ay quédate. Wow. ¿Ok? No les estás enseñando prioridades. Tienes que empujarlos al principio, amado. Tienes que empujarlos porque te lo van a agradecer. Enséñales a tus generaciones que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Que nosotros dependemos de Él, que tenemos una vida prestada solamente. Di conmigo: Dios es bueno. Dice en el verso 14 que si tú te deleitas, dice el Señor, yo te haré subir, ¿a dónde? A las alturas de la tierra. ¿Y qué está hablando de alturas? Está hablando de posición, está hablando de los más grandes cargos, está hablando de las más grandes riquezas, está hablando de la honra, está hablando de que vas a estar en los mejores lugares, amado. Eso es lo que está diciendo Dios. Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob. ¿Sabes cómo Jacob fue bendecido tan grandemente? Es lo que está diciendo. Vas a ser grandemente bendecido porque Él es tu Dios. Dale un fuerte aplauso. ¡Woo! Amén. Amén. Dice, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Y esto para mí es una confirmación. Es cuando Dios está diciendo, yo lo estoy diciendo. No lo está diciendo cualquier persona. Y si lo estoy diciendo yo, dice el Señor, es porque así va a ser. Tú te deleitas, tú guardas el día de reposo, tú no lo profanas, tú retiras tu pie del día de reposo, tú retiras tu voluntad del día de reposo, y yo te voy a llevar a lugares altos. ¡Wow! ¡Amén!